Bueno, hoy yo quiero compartir, bienvenidos, amén. Yo quiero compartir un tema chamado Paradojas de la Gracia. Está en la pantalla. Vamos a subir en 3, 2, 1. ¡Tarán! Aún no, pero vai estar pronto. Levanta sus manos comigo y repita así conmigo. Yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Diga, yo tengo todo lo que la Biblia dice que yo tengo y yo hago todo lo que Dios dice que yo hago. Esta noche tendremos una experiencia con el Evangelio de la Gracia. Amén. Gloria a Dios. El último domingo charlamos en nuestros cultos sobre la identidad de un rey. Charlamos en nuestras células. Me imagino que haya sido hermoso la charla en tu célula. Y estaba programado para poder seguir hablando sobre la biografía de David, ¿ok? Pero durante la semana, el martes, estábamos presbiteriando los presbíteros y los pastores y obreros levantaron muchas cuestiones que son comunes en las células. Y pasaron a levantar, pastor, hay estas dudas, hay estas cuestiones. Entonces decidí hoy tratar de un tema que quizás genera muchos conflictos aún dentro de la iglesia, sobre la predicación del Evangelio. Hablamos sobre eso, el culto de las 5, fue hermosísimo, ya recibí muchos testimonios, los hermanos charlando, compartiendo, estoy seguro que no va a ser diferente ahora. Yo creo que existe una porción especial. Si tienes el corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para hablar, te garantizo, su vida nunca más va a ser la misma. Yo sé que el Evangelio de la Gracia genera muchas preguntas, muchas dudas. Hay mucha gente que no consigue entender, que se hace difícil entender. Y existen algunas preguntas que son muy comunes. Y yo quiero charlar un poco sobre las preguntas que más escucho cuando hablamos del Evangelio de la Gracia. Por ejemplo, yo quiero hacer estas preguntas aquí para saber qué piensan los hermanos. Por ejemplo, ¿es posible o existe alguna colaboración humana a la obra de Cristo? ¿Sí o no? Los hermanos que estaban en el culto de las 5, por favor, no hablen. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que es posible colaborar con la obra de Cristo? Levanta sus manos. A ver. Ok. ¿Cuántos creen que yo no puedo hacer nada para colaborar con la obra de Cristo? A ver. Acá no tiene opinión. Están en el centro, pastor, estoy en el centro. ¿Sí? ¿No? Sí, pastor. Sí, no. ¿Es posible colaborar con la obra de Cristo? Existe una porción que es porción del hombre, o todo pertenece a Cristo, o toda la obra es de Cristo. Sí, levántese sus manos, a ver. Levante sus manos. Toda la obra es de Cristo, aleluya. ¿Cuántos creen que ya ni... Ok. Existe colaboración humana. Entonces, cuando el sí es sí, existe colaboración humana. A ver, los sís. Algunos, está bien. Pastor, no es posible hacer nada. Todo Cristo ya hizo. Todo lo que recibimos, ya recibimos de manera automática. ¿Cuántos creen que no es posible hacer nada para colaborar con la obra de Dios? A ver. Ok, está bien. ¿Te das cuenta que estamos un poco divididos ahí? Otra pregunta importante. Cuando nacimos de nuevo, la naturaleza de Cristo pasa a habitar dentro de nosotros, ¿verdad? Jesús habita dentro de tu espíritu. Cuando nacimos de nuevo, la naturaleza de Cristo dentro mío anula la vieja naturaleza, anula la naturaleza del pecado. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí? A ver. Algunos hermanos. ¿Cuántos creen que no? Aún tenemos la naturaleza del pecado. Ok. Wow, está bastante dividido. Mira vos, entonces tendremos una buena charla hoy. Porque vamos a tratar de tocar en todos estos temas, ¿ok? Y la pregunta que yo más escucho, pastor, si todo ya está liberado, si todo ya está consumado, ¿por qué no disfrutamos de todo? ¿Ya escucharon eso?
¿Sí? ¿Cuántos ya escucharon eso? ¿Cuántos ya hicieron esta pregunta, honestamente? ¿Ya hicieron esta pregunta alguna vez en la vida? Yo ya hice esta pregunta muchas veces. Señor, si ya tengo toda la capacidad económica disponible, ¿por qué no toco en todo lo que Dios tiene? Si ya tenemos toda la capacidad para orar por enfermos, ¿por qué existen personas enfermas aún? Si toda la alegría de Dios está disponible, ¿por qué nos entristecemos? ¿Por qué existen personas que sufren con depresión? ¿Por qué desanimamos? Parecen paradojas, parecen preguntas que no tienen, que nos generan conflicto. Y hoy yo quiero tocar en todos estos temas y estoy seguro que muchas cosas cambiarán en su vida. Necesitamos aprender cómo Dios obra. Necesitamos aprender cómo Dios hace su obra en la vida de los hombres. Y la primera cosa que yo quiero charlar con los hermanos, son pocos principios, pero son muy preciosos. El primer principio que yo quiero charlar es: la gracia es un favor disponible, no automático. Diga conmigo: la gracia es un favor disponible, no automático. ¿Qué significa eso? Yo sé que nosotros nacimos en países católicos y tenemos enseñanzas católicas desde chicos, y este es un problema. Porque muchas cosas que aprendimos durante la vida son interpretaciones que la Iglesia Católica da, y toda fe genera una práctica. Todo lo que creemos nos genera consecuencias en nuestra vida práctica. Y existe una enseñanza particular de la Iglesia Católica que dice que todo ser humano nacido de una mujer es hijo de Dios. Todos los hombres ya nacen creyendo que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen en su mentalidad la noción de que la gracia es un favor automático. ¿Y por qué la Iglesia Católica interpreta así? Porque cuando Jesús vino, Juan Bautista lo miró en Juan capítulo 1. Y Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, Jesús resolvió el problema del pecado. En la cruz, Jesús quitó el problema del pecado. ¿De cuáles pecados? De todos. ¿De cuáles personas? De todas. Jesús ya trató, resolvió el problema de sus pecados pasados, de sus pecados futuros y de los pecados hasta de los pecadores, de los impíos que no creen. ¿Cuál es el problema? El problema no es el pecado más. El problema ahora es recibir o no la obra de Cristo. El problema ahora es creer o no en la obra de Cristo. ¿Por qué una persona se torna salva? ¿Cómo es la salvación? Por medio de la fe. ¿Cómo fuiste salvo? ¿Automáticamente? No. Fuiste salvo por medio de su fe. Cristo pagó el precio. Yo creo, yo recibo. Cuando yo recibo, este poder que me estaba disponible entra en mi vida y transforma mi vida. La gracia es un poder disponible. La gracia dice que el poder está disponible para todos, pero no es automático. Ese es el problema. Hay personas que piensan que es un poder automático. No es un poder disponible. La prosperidad no es automática, está disponible. La sanidad no es automática, está disponible. La alegría no es automática, está disponible. Tenemos un poder disponible. Y la cruz, Jesús dijo: consumado es. Jesús dijo: yo cumplí mi parte. Todo lo que tenía que hacer lo hice. En mi cruz yo ya pagué por el precio de su pecado, de su maldición, de su tristeza, de su enfermedad. Ahora está disponible. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi parte, pastor? ¿Cuál es la parte del hombre? Apropiarse por la fe. Colosenses capítulo 2, verso 6, está en la pantalla, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él. Mira lo que el apóstolo está enseñando. ¿Cómo recibimos a Jesús como Señor?
Ahora vivan de la misma manera. Recibieron al Señor de manera automática. Fue por la fe. Jesús dijo, estoy disponible, yo quiero, recibo. ¿Recibís? Toma, es tuyo. El poder vino. Así fuimos salvos. Así nos convertimos por medio de la fe. A partir de eso, la vida cristiana sigue el mismo principio. De la misma manera como recibieron a Cristo, vivan. Yo quiero prosperidad. ¿Qué hago? De la misma manera que fuiste salvo, pude ser próspero. ¿Cómo fuiste salvo? Por la fe. Yo creí, yo declaré. ¿Cómo serás próspero? De la misma manera, por la fe, creciendo, declarando. Pastor, yo quiero tratar de resolver el pecado, no consigo liberarme del pecado. De la misma manera como fuiste salvo, podés ser liberado del pecado. ¿Cómo? Por la fe, apropiándose, hablando, liberando. Pastor, yo quiero resolver el problema de mi corazón. Yo soy triste, no consigo vencer la depresión, la tristeza. ¿Qué hago? De la misma manera como fuiste salvo, podés recibir y apropiarse por la fe, liberando, hablando. De la misma manera que fuiste salvos, ahora vivéis. Podés vivir en Él, apropiándose por la fe. En Cristo consumado está. En Cristo consumado es. Ahora podemos apropiarnos. La vida cristã tiene que ver con apropiación. ¿Cuántos están conmigo? Por eso. Y ahí entra la otra cuestión que es muy común, bastante común. Por ejemplo, todos tenemos la misma unción, ¿sí o no? No, sí. Todos tenemos la misma unción, ¿sí o no? Todos tenemos la misma unción. Oh. Todos tenemos la misma unción disponible, pero nem todos la usamos de la misma manera. ¿Consiguen entender? Existen porciones. La porción está según su apropiación. La unción está disponible para todos, pero cuando todos hablan, liberan porciones diferentes. ¿Ya se dieron cuenta de eso? La porción es diferente. ¿Por qué? Está disponible, pero no es automática. Segundo princípio, la gracia no anula el elemento humano. Aquí está un otro punto. Hay personas que piensan que la gracia anuló el hombre completamente. La gracia anuló el yo completamente. No es así. En 1 Corintios capítulo 3, verso 9. 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Dice así: en efecto nosotros, eso ahí está. En efecto nosotros somos, no te escuché, ¿somos qué? Colaboradores. ¿De quién? De Dios. Somos colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque Él eligió así. Cuando Dios creó el universo, Dios eligió: yo voy a crear el hombre para ser mi colaborador. ¿Dios necesita del hombre? No, pero Él eligió. Desde cuando creó el mundo, creó a Adán y Eva, entregó la llave del universo a un hombre. Le dijo a Adán: la llave del universo está en sus manos. Mira cómo fue riesgoso. Dios se arriesgó demasiado. ¿Por qué? Confió en el hombre, entregó en el hombre. Dios podría haber elegido ángeles, Dios podría haber quizás armado computadoras supersónicas de la última generación, estilo qué? Ayúdame, Joana. Essas computadoras aí que pensás. Deus poderia haver criado robot. Deus poderia haver elegido de várias maneiras. Como Deus hizo? Estableció hombres. E Deus dijo: ustedes son mis colaboradores. Jesús, cuando vino a la tierra, Jesús se hizo hombre. La obra de Dios, la obra de Cristo es la mezcla perfecta de la humanidad con la divinidad. La obra de Cristo es hecha por medio de los hombres. No hay obra de Dios sin los hombres. No hay respuesta de la oración sin que antes alguien haga la oración. ¿Cuántos están conmigo?
Alguien me hizo una pregunta esta semana: pastor, si todos los días de mi vida están escritos, si Dios ya proyectó todo, ¿por qué tengo que orar? Justo por eso. Si Dios já projetou todo, agora podés orar, agora podés proclamar, agora podés chamar a existência, agora podés declarar, porque já existe um plano perfeito. Daniel, a Bíblia diz que Daniel era um profeta, e o povo de Deus estava em la cárcel, e estava escrito em los livros de los profetas que o povo estaria esclavo por 70 anos. Quando Daniel leyó los profetas, que Daniel percebeu, se deu conta que já havia cumprido o tempo. ¿Qué hizo? Salió de vacaciones. O profeta mirou: wow, 70 anos de cárcel, já cumprimos 70 anos. E agora, que hago? De vacaciones, vamos de roda, porque já cumpriu, já está escrito. Se já está escrito, já está. Não, Daniel não hizo isso. ¿Sabe que Daniel hizo? Orou, ayunou e proclamou: Senhor, está disponível, agora eu quero ver, está disponível, eu quero que cumpla, já está disponível, queremos a liberdade. Se já está disponível, eu puedo apropriar-me. Elías, delante del rei Acab, dijo, Dios le había dicho, él llegó y dijo: va a chover sobre Israel. El profeta había liberado la palabra: va a chover. El profeta dijo: ya está. Pero después que liberó la palabra, ¿qué hizo el profeta? Fue a orar. Oró una vez y pidió a su siervo: anda a ver si hay lluvia. El siervo miró y dijo: no, só hay nubes. ¿Qué el profeta hizo? Oró por la segunda vez y ordenó: mira, a ver si hay lluvia. Y el siervo miró por la segunda vez, regresó y dijo: nada. Oró por la tercera vez y nada. Oró por la cuarta vez y nada. Quinta, sexta, la séptima vez, cuando el profeta oró 7 veces, la Biblia dice que el siervo dijo y me dijo: Señor Elías, mira, lluvia no hay, pero hay una nube chiquita del tamaño de las manos de un hombre. El profeta dijo: ahora esta es la señal que va a chover. La promesa estaba disponible para Daniel, la promesa estaba disponible para Elías. ¿Qué hicieron? Tomaron posesión, declararon sus voces, tomaron por la fe lo que ya estaba disponible. Se a graça de Deus já está disponível para a igreja, significa que a igreja necessita agora possuir por meio de la fé. ¿Conseguiram entender? Não é um poder automático, é um poder disponível. Não anula la elemento humano. Existe uma colaboração de Deus com os homens. Te quero mostrar um dos textos mais interessantes, em minha opinião, da Bíblia. Coríntios 7 é um dos capítulos mais interessantes. Mira, Coríntios 7, capítulo 12. Mira o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 7, verso 12. Dice: a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Interessante. Quem está declarando aqui? Quem está declarando? Pablo, yo. Ele tinha uma palavra de Deus? Sim ou não? Não, era uma opinião. O apóstolo estava dando sua opinião. Ele estava dizendo: eu digo, porque não tenho nenhuma palavra de Deus sobre esse tema, é minha opinião. Verso 25, seguimos no mesmo capítulo. Verso 25. Dice: enquanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión. 2 veces en el mismo capítulo el apóstol está diciendo: yo no sé lo que Dios piensa sobre eso, no tengo ninguna palabra de Dios sobre eso, yo tengo mi opinión. ¿Sabe qué pasó? Cuando el apóstol entregó su opinión, Dios agarró y dijo: voy a hacer de su opinión Biblia. Era opinião, agora é Bíblia. Há pessoas que dizem: eu não creio na Bíblia. ¿Por quê? Porque foi escrita por homens. Bueno, querías que fueras escrita por quién? Por árboles, por gnomos, por Harry Potter.
Es obvio que la Biblia fue escrita por hombres. Y ahí está en la belleza. Ahí está en la belleza de la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres. 40 de ellos escrevieron 66 capítulos, 66 livros, em um período de 1600 anos, em diferentes lugares, diferentes países. E este é um livro perfeito. Essa semana um irmão me chamou e me perguntou: pastor, dime, como preparas tus sermones? Normal. Quanto tempo llevas para preparar um sermão? Me perguntaram. 33 anos. Porque todo lo que charlamos não é de la vida, são depósitos que uno vai levantando durante o ministério, durante a vida. E ele me perguntou: pero ¿tenés algum livro base para usar? Eu le dije: sí, tengo 66 livros. Ele: ¿me puedes prestar? Não, já los tenés en tus manos. Eu tenho, claro. ¿Cuáles? El primeiro é Gênesis, depois tenés alguns autores novos no Novo Testamento e são 66 em total. Aí, me estás bromeando. Não, te digo em sério, essa é a verdade. A Bíblia é o livro de Deus, escrito por homens. Claro, hasta hoje Deus opera por meio de homens. Deus, quando quer actuar na vida de uma pessoa, que Deus hace? Coloca um homem. Quando Deus te quer ensinar, que Deus hace? Te coloca um maestro. Quando uma pessoa em la calle diz: Senhor, necessito de salvação, necessito de ajuda, que o Senhor hace? Coloca a voz, coloca um cristiano cheio do Espírito Santo cerca desta pessoa, e vós sos a resposta que o mundo não tem. Vós sos a resposta da oração e do clamor de muitas pessoas. Há pessoas que dizem: necessito de paciência, e oram: Senhor, dá-me paciência. ¿Sabe o que Deus hace para generar paciencia? Deus escucha a oração: Senhor, dá-me paciência. Ok, Deus dá paciência como? Coloca uma pessoa difícil em seu caminho, a seu lado, em sua célula. Esta pessoa que pensaste agora. ¿Por que esta? ¿Por que Deus colocou aí? Porque pediste paciência. Senhor, ensina-me a amar. Cuidado com essas orações. Ok, vou ensinar-te a amar. Como? Listo, este fulano entregou este fulano que não é amável. Justo, este aí que pensaste. Não é amável. ¿Por quê? Porque é assim que Deus obra. Deus obra por meio de los elementos humanos. La opinión del apóstol se tornou Bíblia. Quando liberamos a Bíblia, diz que nossa palavra tem poder de atar. Quando dois se ponem de acordo sobre um tema, o Senhor fecha este tema. A Bíblia diz que o Senhor nos entregou as chaves de David para abrir e cerrar. A igreja é a voz de Deus em la comunidade. O reino de Deus são os homens de Deus que Ele colocou em um país. A igreja tem este papel e este poder de atar e desatar, de abrir e cerrar, porque Deus solo mueve por meio de los elementos humanos. ¿Cuántos están comigo? Otro principio para entender, el principio de la siembra y de la cosecha. Un hermano estos días me envió un mensaje y me preguntó: pastor, ¿por qué hablan que es necesario dar diezmo para prosperar? Es una pregunta muy interesante. Yo le estaba explicando un principio. El principio de la apropiación por la fe es para cualquier área de la vida. Una persona, para prosperar en la vida cristiana, es necesario apropiarse por la fe de su prosperidad. ¿Y cuál es la señal de una persona que creció? El diezmo. Ela é a señal mínima. Uma pessoa que não entrega, não devolve o dízimo, ¿por que não entrega? Porque não apropriou, não apropriou-se. ¿Está bem assim? Não se apropriou por la fé e não vai prosperar. É interessante. En estos anos de ministério, eu já cheguei a uma conclusão: as pessoas mais prósperas da igreja sempre são diezmistas. ¿Por que será? É uma coincidência? E os que não diezmam nunca prosperam. E os que reclamam de diezmo são os pobres. ¿Por quê?
¿Será que el poder está en el dinero, en el billete? No, el poder está en la fe. Yo te afirmo, cualquier iglesia del mundo anda y chequea, los prósperos siempre son diezmistas. Las personas más prósperas de esta iglesia son diezmistas. En 10 años de ministerio yo siempre averigüé eso. Siempre los más prósperos son los mejores ofrendantes. ¿Por qué será? Porque se apropiaron por la fe, porque cresceram e conseguem liberar. Há outras pessoas que dizem: Senhor, eu vou prosperar, eu vou prosperar, eu vou prosperar. Pero seu coração não há fé, seu coração está cheio de incredulidade. Não vai prosperar nunca desta maneira, porque a incredulidade te rouba o favor que está disponível. Quantos estão comigo? E para finalizar, o último princípio, eu quero mostrar como a fé libera o favor. A fé libera o favor, o mérito lo corta. Quando hablamos del favor de Deus, ¿qué es favor? Escúcheme, ¿qué es favor? Favor es bendición disponible. Dios tiene una bendición disponible para su vida, Víctor. Está disponible, hijo. Aunque Satanás cuestione su identidad, genere conflictos, el favor está liberado, está disponible. Pastor, ¿cómo apropiar por la fe? ¿Cómo tomar posesión de lo que es mío? Interesante. Tomamos posesión por la fe cuando creemos en la justicia de Cristo. Parece complejo eso. Parece complejo. Terminamos el culto de las 5. Una persona me llamó y me dijo: pastor, yo ya leí lo que enseñaste en el culto por muchas veces, pero siempre faltó algo. Siempre faltó algo. Faltaba Cristo en las enseñanzas. Hoy para mí muchas cosas cerraron en mi vida, porque nosotros tenemos una justicia disponible. La ley enseña que el favor de Dios está disponible para los buenos. La gracia dice que el favor de Dios está disponible para los perfectos. ¿Consiguen entender? Parece que no, que escucho silencio absoluto. Pastor, yo pensé que ibas a decir el contrario. No, la gracia está disponible para el favor. La gracia dice que el favor está disponible para los perfectos, para los justos. El favor de Dios no está para pecadores. El favor de Dios no está para injustos. El favor de Dios está para los justos, para los perfectos. Hay alguien que puede decir: y entonces yo estoy completamente fuera, porque yo jamás conseguiré ser perfecto. Claro, vos estás completamente descalificado para recibir. Por eso, cuando recibimos la justicia de Cristo, cuando entramos en la justicia de Cristo por la fe, podemos liberar todo lo que somos. Escúchame. Todas las veces que Jesús abrió su boca, todas las veces que Jesús liberó su identidad, el milagro sucedió. Lázaro muerto, Jesús dijo: levántate. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué pasó? Levantó. ¿Por qué? Jesús era perfecto. Y el favor de Dios estaba sobre él. Cuando Jesús agarró el pan para multiplicar a la multitud, Jesús dijo: Señor, te doy gracias porque siempre me oyes. Y empezó a compartir. ¿Qué Dios hizo? ¿Faltó pan para alguien? ¿Faltó a alguien que quería más? Se acabó el pan. ¿Ah? ¿Sabes estos niños que comen hasta para ellos había pan en abundancia? ¿Ya viste estos niños que no paran de comer? Comen. No paran de comer nunca. Para ellos había pan en abundancia. ¿Por qué? Jesús estaba multiplicando el pan. Cuando Jesús levantó las manos en contra de la tempestad, ¿qué pasó? ¿Qué paró? ¿Qué pasó con el viento? ¿Qué pasó con las olas? Paró, porque era Jesús ordenando. Cuando entendimos que estamos basados en la justicia de Cristo, necesitamos entender que cuando liberamos nuestra voz, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Entendés lo que estoy diciendo?
Cuando ordenamos, ¿quién está hablando? Jesús. Cuando declaramos, ¿quién está declarando? Jesús. Si estamos basados en la justicia de Cristo, cuando hablamos, Jesús está hablando. Cuando colocamos las manos, Jesús está colocando las manos. Cuando caminamos, Jesús está caminando. Porque nosotros tenemos como base la justicia de Cristo. Esa es nuestra identidad. No sé por qué Él decidió hacer, pero lo hizo. Él cambió mi pecado por su justicia. Él cambió mi condenación y me dio su aprobación. Yo soy completamente justo, tan justo cuanto Cristo. ¿Por qué? Porque mi fundamento es Él. Él me dio por la fe. Esa es la base. El favor depende de la justicia de Cristo. Dios hace el favor, libera el favor en la vida de una persona por amor a Cristo. No porque sos bueno. Hay personas que creen que Dios hace el favor en la vida de uno porque es más santo que el otro. Hay personas que piensan que Dios libera su favor porque oró más que el otro. Hay personas que piensan que Dios liberó el favor porque ayunó más que el otro. No tiene nada que ver con eso. La oración es fundamental. El ayuno es poderoso, pero no es eso que mueve el corazón de Dios. El corazón de Dios se mueve por medio de Cristo. No basta decir, Señor, yo voy a hacer porque oré esta semana. ¿Sabe qué va a pasar? Nada. En el inicio del ministerio, y eso era un conflicto para mí. Porque yo era un pastor aprendiz, era un obrero aún. Y había escalas de prédica, había un cronograma mensual. Y yo no predicaba todos los domingos. Entonces yo entiendo a los hermanos que quieren hablar y yo hablo. Van a llegar sus turnos, créame. Y yo quería hablar. Cuando me tocaba a mí, ¿sabe qué pasaba? Dentro de mi corazón, temblaba todo. Temblaba, agarraba el micrófono, orava en mi cuarto y decía, Señor, yo voy a hablar, pero que sea tu voz hablando, porque yo no tengo nada en mí mismo. ¿Y sabe qué pasaba? Yo hablaba, predicaba, finalizaba el culto, los hermanos llegaban y decían, wow, sos jovencito, pero qué hermoso, qué lindo y paz. Yo me recuerdo una vez, el pastor salió de vacaciones y me dijo, tenés un domingo para hablar. El culto es mío, aleluya. ¿Sabe qué hice? Inicié una serie. Inicié una serie. Voy a rir, bueno, a ver qué va a pasar. Pastor regresó de vacaciones. ¿Cómo fue el culto? Inicié una nueva serie. ¿En serio? Sí, pero si usted quiere, puede concluirla, pastor. Ya que iniciaste, va a finalizar. Yes. Era eso lo que quería. Yo voy a iniciar para el pastor cuando regrese, me deje concluir. Por la primera vez prediqué 2 domingos seguidos. La primera vez que prediqué fue tan hermoso. ¿Qué pasó? Cuando salí del culto, ¿cuál era la sensación? Yo nací para eso. El próximo domingo va a ser un mover. Y ¿sabe qué pasó el otro domingo? Nada. Yo predicaba a la gente. Y yo gritaba a la gente. Yo salí en desesperación. Yo salí triste. ¿Por qué? Porque el primer domingo, cuando subí para hablar, yo subí para hablar declarando que Cristo era mi justicia. El otro domingo, cuando subí para hablar, yo ya subí para hablar creyendo que yo podía hacerlo. ¿Qué Dios hace? Corta el favor. Es así que funciona. Dios solo obra cuando entendemos que el mérito pertenece completamente a Él. Dios no se mueve por méritos humanos. No importa la cantidad de oración, no importa la cantidad del ayuno. Dios no se mueve por su mérito. Dios se mueve por mérito de Cristo. Otra cosa importante, escúcheme, eso es muy importante. Dios no se mueve por pena. Hay personas que piensan que la pena va a tocar el corazón de Dios. No va. Existe una música en portugués. Los cristianos la aman, yo la odio. No la traducieron aún para español, gracias a Dios, y espero que nunca la traduzca. Y las iglesias cantan y choran cuando cantan esa música. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem a tentação, me chama. Mas eu escolho Deus. ¿Viste como Satanás está obrando?
Los hermanos cantan como si Dios tuviera pena. Mira, pobre, está siendo tentado. Tengo que hacer algo por él, pobrecito. Señor, está tan difícil la vida cristiana, pero yo te elijo, por favor. Eso no mueve el corazón de Dios. Dios no se mueve por pena. Dios se mueve por su identidad. Pastor, duele, ¿qué hago? Va a llorar, llorar. Hay momentos de mi vida que yo lloro delante de Dios. Las presiones son muy grandes, ¿sabe? La desesperación, el miedo viene. Yo lloro, 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 lloro. Después que lloré todo, levanto y declaro, Señor, pero yo estoy porque soy basada en la justicia de Cristo. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene al despertar. Mi justicia no vale nada. Yo no estoy aquí como un pobrecito, yo estoy aquí como un hijo de Dios y voy a liberar el favor de Dios. Y todo que coloque en mis manos prosperará. Donde pise mis pies será dado por herencia. Todo lo que hable pasará. Y así estamos desde cuando llegamos en este país. Desde cuando llegamos neste país, el ambiente siempre fue hostil, el ambiente económico hostil, la incredulidad hostil. ¿Y qué hicimos? ¿Por qué muchas iglesias y misioneros no prosperan? Porque llegan a determinados lugares pensando que Dios va a mover porque tiene pena de ellos. No va a mover. Dios no se mueve por pena. Mira, pobrecito, salió de su casa, abandonó todo, está sufriendo. No va a mover porque Dios no se mueve por pena. Dios se mueve por la identidad, por la justicia de Cristo. Duele, chora, está difícil, chora. Después, limpia la cara, levanta la cabeza y declara, yo soy hijo de Dios, yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. No acepto el espíritu de incredulidad, no está sobre mí el espíritu de la derrota. Yo no estoy cuestionando mi identidad, yo soy y libero por la fe todo lo que soy. No soy de los que retroceden, yo soy de los que avanzan, yo soy de los que rompen los límites. Estos días estaba orando y el Señor me dijo de manera muy clara que nuestra iglesia está delante del Jordán. Está delante del Jordán. Y llegó el momento de cruzar el Jordán. ¿Sabe qué es el Jordán? El Jordán era la última frontera antes de llegar en Canaán. ¿Sabe quién lideró el pueblo para entrar en Canaán? Josué. ¿Sabe quién es Josué? Josué es Jesús. Y el Espíritu Santo me decía, están delante del Jordán y las aguas se abrirán y entrarán. Y esta iglesia está delante de la tierra prometida. Está delante de lo que Dios prometió. No se canse, no pare, no se conforme con su realidad hoy. Si el pecado te esclaviza, declare, yo no soy esclavo del pecado. Si la economía no está buena, declare, yo soy próspero en Jesús. Declare, confronte lo que ves con lo que sos, que es la verdad de la palabra de Dios. Dios no se mueve por pensamientos positivos. Esa es una plaga de nuestros días. ¿Cómo eso? La plaga más común de nuestros días se llama energía positiva, pensamientos positivos, buenas vibes. Probablemente ya sabes de lo que estoy hablando. Estas abuelitas del Facebook viven posteando essas imágenes de la escalera y a cada escalón por ahí, y te llenan con estas tonterías. Eso parece el evangelio, pero no es el evangelio. ¿Por qué no es el evangelio? Porque no tiene fundamento. ¿Cuál es el fundamento del pensamiento positivo? Vos mismo. Yo puedo. ¿Por qué? Porque yo puedo. ¿Por qué? Porque yo puedo. ¿Por qué? ¿Basado en qué? No sé, pero yo puedo. Ok, anda 5 kilómetros, se cansa otra vez. ¿Por qué no podés? Esta empresa va a crecer. ¿Por qué? Porque va a crecer. ¿Por qué?
Porque estou declarando. Anda 10 kilómetros, quebra. Vou concluir a carreira, está difícil, vou chegar ao final. ¿Por quê? Porque eu mereço. Cansa da outra vez. ¿Por quê? Porque não tem fundamento. Todo lo que está construído sin fundamento, rompe. Toda casa edificada sin fundamento, rompe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Justicia de Cristo. Solo avanza, solo puede ser construído cuando Cristo es la justicia. ¿Por qué yo voy a prosperar? Porque Cristo es mi justicia. ¿Por qué voy al final de mi carrera? Porque Cristo es mi justicia. ¿Por qué esta empresa va a avanzar? Porque Cristo es mi justicia. ¿Por qué esta iglesia va a crecer? Porque Cristo es mi justicia. E é impossível Cristo quebrar, é impossível Cristo fracassar, é impossível Cristo cerrar e matar uma igreja, é impossível Cristo não cumprir seu propósito, tal qual Ele é, eu sou. Isso tem fundamento. Isso tem fundamento. Jacob, estou finalizando, ok? Jacob, em la Bíblia, simboliza el mal caratismo, una persona completamente mal carácter. El nombre Jacob significa usurpador, engañador. ¿Conoces una persona así? Quizás algunos eran así, allá en el pasado, lejano, así, bien lejano. Estilo Asher. Un día, Isaac, el padre, dijo, yo voy a liberar mi favor. ¿Sabe quién es Isaac en la Biblia? Jesús. Isaac, Abraham es el padre. Isaac representa a Jesús en la Biblia. Isaac fue el cordero inmolado por Abraham. Isaac es el cordero. Isaac es Jesús. Un día Isaac decidió, yo voy a bendecir mis hijos. La herencia está para el mayor. La herencia en aquel momento no era como hoy. Hoy se divide la herencia. Mitad para la madre, ¿es así? Y la mitad por igual para los hijos. Es así, ¿no? Entonces, si el padre fallece, la herencia es dividida, mitad para la mujer y mitad para los hijos, por igual. En el Antiguo Testamento no funcionaba así. La herencia era toda del hijo mayor. Toda, completa. Era del primogénito. El primogénito tenía toda la herencia disponible. Isaac, que es Jesús, dijo, yo voy a liberar mi herencia. Jacob miró a Isaac y él sabía que él no tenía la herencia porque él no era el hijo mayor, él era el hijo menor. Su hermano mayor se llamaba Esaú. Cuando Jacob escuchó que su padre iba a liberar la herencia, ¿sabe qué hizo? La Biblia dice que él fue al campo, mató un cordero y vestió su cuerpo con las pieles de este cordero. Llegó al padre y dijo, papá, yo soy tu hijo mayor. El padre escuchó y dijo, la voz no es de Esaú, es de Jacob. No tenés derecho a la herencia. Pero acércate, déjame ver si tenés los pelos, porque Esaú era todo peludo. Déjame ver si tenés los pelos. Jacob se acercó, el padre tocó y dijo, wow, la voz es de un pecador. La voz que escucho es de un usurpador. La voz que escucho es de un mentiroso. La voz que escucho es de un fracasado. La voz que escucho es de un perdedor. Pero cuando toco, yo veo que está revestido con piel de cordero. Y el favor fue liberado para él porque él estaba revestido con la piel de cordero. El favor del Padre está disponible para todos, pues, cuantos tienen la piel de cordero revestido sobre sí.
Cuando estábamos en el mundo, cuando éramos pecadores, estábamos desnudos delante del Padre. No había ninguna ropa. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, el Señor mató un cordero y nos hizo una ropa. Está en la pantalla Efesios capítulo 4, verso 20. Vamos a leer Romanos capítulo 15, verso 14, el último PDF, por favor. Dice: más bien, revístanse del Señor. ¿Hay alguien conmigo acá? Revístanse del Señor Jesucristo. Y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tenemos una ropa. Nuestra ropa es Jesús. Porque el favor... ¿Alguien puede cerrar la puerta? Por favor. Esa puerta necesita estar cerrada 100% del tiempo. Gracias. Acá conmigo. Nosotros estamos revestidos de Jesús. Quizás dentro de esta ropa existe un Jacob lleno de fracasos, medos, un pasado lleno de... Ni es bueno recordar las vergüenzas del pasado, pero en la cruz Dios nos hizo una ropa con sus propias manos. Cuando nos acercamos de Él hoy, Él nos escucha. Él dice: quizás la voz puede ser de un Jacob, pero te veo revestido de cordero, se parece con cordero. El favor está disponible. Cuando levantamos nuestras voces hoy para confrontar la realidad de nuestras vidas, no confrontamos la realidad según nuestras obras, ni según nuestra fuerza, ni según el pensamiento positivo, ni por medio de querer generar pena en Dios. Podemos confrontar, declaramos la justicia de Cristo en nosotros. Yo soy todo lo que Dios dice que soy. Pastor, no conoces mi realidad es completamente diferente. Entonces tenés que aprender a decir a tu realidad quién sos. Pastor, yo soy pobre. Decile a tu realidad que está disponible. Pastor, no sabes, yo estoy tan golpeado por tanta tristeza en mi vida es un drama. Declarar quién sos en Cristo. Chamar a existência tu realidade, proclamar, declarar. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando declaramos, todo a nuestro alrededor se torna favorable. Hay personas que dicen: el universo conspira para los que tienen un buen pensamiento. El universo no conspira nada, porque el favor de Dios está disponible para los que conocen y declaran su identidad. Vamos a colocarnos de pie en el nombre de Jesús.